a ver toditos. En realidad solamente los estamos mencionando de forma general en esa imagen. Y ahora vamos a ver el tercer tema de la primera parte de la Constitución, que va a ser el tema de los deberes. Luego vamos a ver el tema de las garantías, algunos ejemplitos de lo que le llamamos garantías, y finalmente vamos a terminar con nacionalidad y ciudadanía, que va a ser el último tema. En el caso de los deberes, como están observando ustedes, los que no tienen Constitución tal vez, está en el artículo 108, y esos son los 16 deberes que tienen los bolivianos. Entonces, no es que vamos a anotar toditos como en el caso de los derechos, porque en este caso es un poquito más extenso, pero vamos a ir analizando algunos de estos deberes importantes para los bolivianos. Para comenzar, ¿qué dice el artículo 108? Dice, son deberes de las bolivianas y los bolivianos. ¿De qué estamos hablando? De las obligaciones que todos los bolivianos tenemos. Ahora, cuando decimos obligaciones, hay que especificar un detalle, compañeros y compañeras, van a ir tomando nota. Estos 16 deberes, no todos tienen sanción. Es decir, hay simplemente una especie de lineamiento que se tiene a los bolivianos para que traten de desarrollar cada uno de estos puntos. Pero en algún caso muy extremo, sí puede tener sanción. Ejemplo, vamos con el ejemplo y vamos viendo los 16 deberes. En el número 1, ¿qué dice? Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Fíjense en este detalle. Siempre les comento a los compañeros que están postulando al área militar policial, imagínense que ustedes no estarían postulando al área militar ni policial. Imagínense que están postulando, qué sé yo, a medicina. Y en el área de medicina ni por si acaso hay ciencias sociales, es decir, no hay cívica, no hay geografía, no hay historia. Los temas que tratan es mate, física, química, biología y lenguaje. Esos son los únicos temas para su examen tanto en las universidades. Por lo menos aquí en La Paz, en la UMSA y en la UPEA solamente dan de esas 5 materias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si ustedes ni por si acaso conocen, digamos que no hubiesen conocido la Constitución y las leyes, no habría ningún problema. No significa que iba a haber sanción, no significa que va a haber alguna especie de multa o que tengan que tener 1 año de cárcel por no haber conocido la Constitución. Hay muchos jóvenes que no conocen la Constitución, ni por si acaso, y recién a los 30 o 35 años les da la idea de tratar de conocer la Constitución. Entonces, en todo ese tiempo significa que no han conocido y no por eso se les va a hacer alguna multa o algo así. Entonces, simplemente es un lineamiento. Mejor si todos los bolivianos conocen la Constitución y las leyes en Bolivia. Número 2, ¿qué dice? Conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución. Específicamente, ¿de qué está hablando el segundo punto? Pueden anotarlo ustedes ahí si quieren como una especie de resumen. Número 1, Constitución. Número 2, derechos. Entonces, el tema número 2 de las obligaciones trata sobre los derechos. ¿De cuáles derechos habla? De los derechos que ya hemos mencionado en la anterior clase, el día viernes. Hemos hablado del derecho a la vida, derecho a la no violencia, igualdad, libertad, integridad, derecho a la salud, vivienda, etcétera. Entonces, esos tipos de derechos, dice, hay que conocerlos, respetarlos, incluso promoverlos. Mejor si promovemos esos derechos que existen en Bolivia. Así de sencillitos. El número 3, ¿qué dice? Promover, también dice, y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución. Aquí hay que especificar un detalle. En el número 3 se pueden anotar ustedes principios y valores. Así bien sencillo, para que recuerden ustedes, como una especie de resumen en su cuaderno, ¿no? El número 1, Constitución. El 2, derechos. El 3, principios y valores. ¿Sobre qué está hablando? Los principios ético-morales que hemos hablado la anterior semana. Hemos dicho, los principios son como una especie de dirección, objetivo, finalidad, sentido que se da para Bolivia. Y estos son Sumacamaña, Ñandereco, Tecocabi, Ibimaray y todos los que hemos mencionado. Entonces, de esos 8 principios se está hablando que se tiene que promover y difundir. ¿De qué valores se está hablando? También está en la Constitución y hemos dicho, a ver si le dan una repasada. La igualdad, la inclusión, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, responsabilidad, etcétera. Hemos dicho, repásenle un poquito, esos son los valores que también tiene Bolivia.
Listo, ese es el tercer punto. Si se fijan, son lineamientos. Un joven de 18 años saliendo de colegio, no todos, muchos no van a conocer los 8 principios que tenemos en Bolivia, ¿no ve? Y no por eso va a haber represalias contra él, no es que se les va a hacer, como les decía, una especie de multa o años de cárcel o algún detalle. Número 4, ¿qué dice? Defender, promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de la paz. Si se acuerdan los que están postulando a las Fuerzas Armadas, hemos hablado de que Bolivia es un Estado pacifista. Está en el artículo número 10 de la Constitución. De eso mismo está hablando en el numeral 4 del artículo 108. Entonces le pueden colocar ahí como resumen, la paz. O sea, Bolivia tiene que fomentar la paz. Eso está diciendo, cada uno de los ciudadanos tienen que contribuir a lo que va a ser la paz. Número 5, trabajar según su capacidad física e intelectual en actividades lícitas y socialmente útiles. Cuando estamos hablando de trabajar, estamos especificando, dice, de forma lícita. No trabajar en cuestiones ilegales, eso está aclarando. Entonces ustedes le colocan trabajo lícito, trabajo legal. De eso se está hablando en el número 5. El 6, fíjense, el 6 dice formarse en el sistema educativo hasta el bachillerato. En el 6 le colocan ustedes educación. El tema de la obligación es educación. Ustedes tienen que formarse, dice, hasta el bachillerato por lo menos. Es obligatorio. Les vuelvo a repetir, no tiene multa, no hay ningún tipo de sanción. Simplemente está diciendo que es mejor que se eduquen hasta el bachillerato. Como siempre les comento a los compañeros que están entrando a las normales también, yo les comento, les digo, no serán las mejores condiciones en Bolivia, pero por lo menos hay un bono Juancito Pinto. Hay un monto de dinero que les dan a los jóvenes que salen de la promoción, el número 1 de la promoción, tanto para varones como mujeres, 1.000 bolivianos. Por lo menos las universidades en Bolivia les reconocen, si no me equivoco, hasta el tercer o cuarto puesto, poder ingresar directamente a una carrera, dependiendo de las universidades. Por lo menos aquí en la UMSE y en la UPA del Alto, sí se puede ingresar directamente. Entonces, no serán las mejores condiciones, pero por lo menos hay algo de ayuda social en el Estado. Número 7, ¿qué dice? Tributar en proporción a su capacidad económica conforme con la ley. Fíjense, el 7 ya tiene sanción. Dice tributar, en otras palabras, dice pagar impuesto, pero conforme a su capacidad económica. Una persona que vive en alquiler, pues no va a pagar impuesto de vivienda, solamente va a pagar alquiler, pero no impuesto de la vivienda. Pero si tiene un buen trabajo y va a tener su casita, entonces esta persona va a tener que pagar impuesto de vivienda. Y si le va mejor y se consigue un vehículo, pues también va a tener que pagar impuesto de vehículo. Pero si no se hace eso, si reiteradas veces, reiterados años, no va pagando los impuestos, pues al final va a haber una deuda al Estado boliviano. Y eso sí tiene sanción, puede ser la cárcel incluso. O le pueden quitar tal vez de alguna forma la propiedad. Ahí está. En ese caso, muy, muy duro y fuerte, digamos, o muy reiteradas las deudas que se tiene, sí puede haber sanción. En el 8, fíjense, denunciar y combatir todos los actos de corrupción. Lo mismo aquí. En actos de corrupción también tiene su sanción pertinente. En el caso estábamos comentando en algún momento con los jóvenes acá, de forma presencial, sí tiene posibilidad incluso de baja. Y siempre les voy comentando a los jóvenes que están postulando a las Fuerzas Armadas y a la policía, no sean parte de la corrupción. Lamentablemente la corrupción ha calado en varias esferas de la realidad. Lamentablemente, no es los únicos, la policía y las Fuerzas Armadas, el caso de las universidades, el caso de la educación en Bolivia, en cualquier lugar vamos a encontrar corrupción, lamentablemente, pero siempre les digo, traten de trabajar contra eso. ¿Por qué les comento esto? Porque en algún momento yo les hacía este ejercicio a los compañeros, a ver, ustedes hagan lo mismo en su mente no se van a responder. Imagínense que ustedes ya han salido de sus instituciones militares policiales, ya están fuera, ya están trabajando en sus instituciones, por algún motivo están trabajando dentro de las oficinas de sus instituciones, por algún motivo llegaron a sistemas, es decir, manejo de computadoras.
Imagínense que uno de sus camaradas, sus mejores camaradas, vengan donde ustedes y les digan, pues, quisiera que por favor me hagas este trámite que no he podido hacerlo a su tiempo y quisiera que me lo metas en el sistema. Te voy a reconocer, es decir, te voy a dar dinero por debajo, pero quisiera que me hagas el trámite. Entonces, es su mejor camarada, fíjense, han estado 2 años, 3 años, han estado 5 o 4 años con ellos. Y su mejor amigo le dice eso a ustedes. ¿Qué harían? Siempre es la pregunta, no es necesario que me lo respondan, en su mente respóndanse, ¿qué harían ustedes? Incluso la tentación es más grave, les dicen, yo sé que vos eres bien capísimo en la computadora, en 5 minutos vas a hacer el trámite. En esos 5 minutos te voy a pagar 500 bolivianos, 100 bolivianos por cada minuto. Imagínense, ¿qué harían ustedes? Y la persona está tan importante es el trámite que no lo ha podido hacer en su tiempo, les dice, por favor, te voy a pagar 200 bolivianos por minuto. 1000 bolivianos se pueden ganar en 5 minutitos. ¿Qué harían, compañeros? Yo sé que se han respondido en su mente, yo sé que otros habrán dicho no. Largaría el tiempo para que tenga más. Sí, eso muchos compañeros me han dicho. Puedo tardar más, profe, para que me den más dinero. ¿Cuál es el detalle? Fíjense. Imagínense que su mejor camarada les va a hacer pisar el palito. ¿Qué quiere decir esto? Que les están tendiendo una trampa. Están viendo si son o no corruptos ustedes. Y les pescan. Justo, tu mejor amigo te ha hecho eso. Una de dos. En tu expediente, un memorándum, es decir, mancha en tu expediente, y eso no tiene que tener manchas, compañeros, los que quieren ser comandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana, prohibido que tengan observaciones, memorándums en su hoja de vida. Entonces, imagínense, eso se pueden ganar. O en algún caso hemos hablado con compañeros que sus papás son policías, me han dicho, sí, profe, puede ser de baja incluso. Si es de baja, chicos, imagínense, en vano han estudiado. En vano se han rajado estudiando aquí en el ingenio, en vano han estado rajándose estudiando tantos años. Entonces, siempre les aconsejo, cero corrupción, chicos, cero corrupción. La palabra de Dios dice, el amor al dinero es el inicio de todos los males. Entonces, mejor no. Ahí está, vamos con el 9 y el 10, vamos a leer los dos juntitos. Asistir. Sí, sí. Yo le hago una pregunta. A ver, dígame. Un ejemplo, a ver, digamos, que usted, digamos, ya volviera a la época donde está postulando a la universidad para ser docente, pero digamos, ya no le alcanzó la nota, un ejemplo, ¿no? Y digamos, le dicen, yo te lo muñequeo, ¿qué haría? Y digamos, es su última chance. Un ejemplo, ¿no? ¿Qué haría? ¿Aceptaría, digamos, la muñequeada? Si usted me pagara a mí. Es su última opción, digamos, claro, o sea, digamos, no sé, a ver, te falta poco, digamos, para entrar como a la normal y, no sé, ¿aceptaría la muñequeada o no lo aceptaría? Digamos, su última carrera. Ya. No lo aceptaría. O sea, moriría sin ser docente, no. Ni aunque estuviera en situaciones precarias, o sea, digamos, sin plata, ¿no? O sea, digamos, fue su última chance. Sí, como le comento, preferiría eso a que tratar de dar dinero y que me vaya peor. No, o sea, no le iría peor. O sea, la muñequera le aseguraría hasta salir, hasta que ingrese como profesor o docente. Hasta eso le dura. Sí, la entiendo, compañero. O sea, pero como le digo, no. Sí, incluso en algún momento me han dicho, si es que hay posibilidades de darle dinero a algún docente para que saques tu título, podríamos hacerlos. Y yo dije, no. ¿En serio? Ahí está, esa es la respuesta, compañero. Como en algún momento, no sé si les dije, soy cristiano y por ese motivo, en realidad, no tendría que hacer ningún tipo de corrupción. Integridad por delante, por decir así. Pero, ¿qué tiene que ver la de ser cristiano acá? Los valores cristianos. El cristianismo ya, compañero, claro, una de no mentir, pero hay varios hechos en la Biblia que se afirma que hay
digamos, cierta parte, se podría decir. Por ejemplo, un ejemplo de corrupción sería la venta de esclavos que se les hizo a los egipcianos en el momento de Moisés. Les hizo venta a los hebreos, las corrupciones y eso. Sí, sí, eso lo hicieron en contra de los de Israel, en contra de los hebreos. Ya, para que no se convierta en un debate, compañero, está bien, ya le entendí, pero en todo caso la respuesta sería negativa, por lo menos desde mi persona. Cada uno puede tener su perspectiva, como siempre digo, pueden, dependiendo su forma de ser, su personalidad, pueden aceptar o pueden rechazarlo, pero como estamos dentro de lo que es la Constitución, también les daba solamente un consejo, ahí dice denunciar y combatir todos los actos de corrupción. Entonces, lo que la Constitución nos dice en este caso es, el lineamiento es cero corrupción. Por más de que hayan motivos o necesidades que se tengan que desarrollar, aquí la Constitución Política del Estado dice denunciar y combatir todo acto de corrupción. Sé que lamentablemente no se lo realiza tal vez todas las esferas, lamentablemente, pero hay que pelear contra eso. Ahí está. Vamos con el 9 y el 10. Les decía, asistir, alimentar y educar a las hijas e hijos, asistir, proteger y socorrer a sus ascendientes. Fíjense, estos van de la mano. En el primer caso está diciendo es una responsabilidad frente a los hijos, que nosotros sabemos que lo tenemos, y en el 10 dice asistir, proteger a los ascendientes, es decir, a los papás. La misma Constitución nos dice que hay que cuidar de alguna forma a los hijos y también a los papás, a los ascendientes. Esto también puede tener en algún momento multas o incluso la cárcel, específicamente en los casos donde se tenga que pagar un monto de dinero por la manutención de los hijos y demás, ¿no? Entonces, hay momentos en los cuales se puede llegar incluso a un proceso judicial. El 11, ¿qué dice? Socorrer con todo el apoyo necesario en casos de desastres naturales y otras contingencias. ¿Qué significa la palabra socorrer? Pues ayudar. Entonces, en el 11 le pueden colocar ustedes ayudar en contingencias. ¿Qué son las contingencias? Como dice ahí, desastres naturales, puede ser un terremoto, puede ser simplemente sequías, puede ser el fuego que se ha propagado tal vez en algún área de, como hemos visto en algún momento en Santa Cruz o en Tarija, etcétera. Se tiene que ir tratando de cooperar, dice, en cualquier momento. El 12, que me parece muy importante para los que están postulando a las Fuerzas Armadas, para que se acuerden. 12 dice prestar el servicio militar obligatorio para los varones. Entonces, subrayanlo los que están postulando a las Fuerzas Armadas, les pueden preguntar dónde está en la Constitución Política del Estado de que es obligatorio el tema de el reclutamiento y el préstamo de servicio militar. Entonces, en el numeral 12 del artículo 108. Igualito vamos a encontrar en el tema de las Fuerzas Armadas más adelante. ¿Ya? Entonces, ahí está, número 12. Hay que hacer un detallito, hay que aclarar, dice obligatorio para los varones, ¿no ve? Sabemos que hay servicio premilitar que pueden acceder los varones y las damas, pero en el caso de las damas no especifica la Constitución, solamente está aclarando para los varones. 13, ¿qué dice? Defender Bolivia, eso está diciendo el 13, lo pueden anotar si quieren ustedes. Defender Bolivia. ¿En qué casos? Defender la unidad, soberanía, integridad territorial de Bolivia y respetar sus símbolos y valores. En el caso de los símbolos, ya sabemos, hay 7 símbolos patrios, no hay que olvidarlos. Huipala, bandera, escudo, escarapela, cantuta, patujú y el himno boliviano. Entonces, en el 3 está hablando también un poquito de eso, defender y los símbolos patrios. 14, resguardar, defender y proteger 3 cosas de Bolivia. Está especificando acá, lo pueden subrayar incluso. Patrimonio natural, toda la riqueza natural, los recursos naturales que tenemos. Patrimonio económico, el dinero que está guardado, si quieren ustedes, en el Banco Central de Bolivia, el monto de oro que se tiene, etcétera. Y cultural de Bolivia. Esas 3 cosas, patrimonio cultural. Por eso en algún momento hemos escuchado que hay peleas entre Bolivia, Chile, Bolivia, Perú en cuanto a la utilización de alguna danza folclórica, ¿no? Entonces, por ese delito, el patrimonio cultural se tiene que defender. 15. Proteger y defender los recursos naturales y contribuir a su uso sustentable para preservar los derechos de las futuras generaciones. Y el 16 está muy similar, proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivientes. Fíjense, ¿cuál es el detallito? El 15 dice
se puede utilizar todos los recursos para industrializar. En otras palabras, eso está diciendo. Se puede industrializar todo. Pero el 16, ¿qué dice? Defendiendo siempre el medio ambiente. Se puede industrializar, pero siempre y cuando se cuide el medio ambiente. Ahí está. Entonces, ese es el artículo 108, el tema de los deberes. Espero que esté claro, espero que se haya entendido la explicación que les he dado de los 16 puntos. Profe. ¿Sí? Hola, hola. El último punto, ¿lo puede repetir, por favor? Sí, a ver, les vuelvo a releer y les explico. Ahí dice proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos. Hemos dicho el 16 que hay que cuidar el medio ambiente. Cito nada más. Gracias, profe. De nada, compañero. Ahí está. Vamos al tema de las garantías ahora. Otro tema importante dentro de la primera parte de la Constitución. Subtítulo, coloquen entonces el tema de garantías. Y vamos a leer algunas garantías, algunos ejemplos simplemente. Primeramente les voy a dar una definición de lo que es las garantías y luego vamos a ir leyendo algunos artículos, unos 2 artículos a lo mucho, pero como ejemplo simplemente. ¿Ya? Entonces anoten lo siguiente como definición. Es la protección el cuidado y la defensa de los derechos humanos. A veces el cuidado, la protección es la defensa de los derechos humanos. Punto aparte. Así de sencillito. Alguna vez, tal vez, siempre les digo, habrán escuchado que alguna persona en la calle, tal vez, o en el periódico habrán leído tal vez antes, o en la radio, habrán escuchado alguna vez, quiero que me den garantías. Temo por mi vida, a veces dicen, a ver, quiero que me den garantías. ¿Qué está diciendo? Quiero que cuiden mis derechos. Eso está diciendo. Y principalmente, ¿cuál es el derecho más importante? El vida. Entonces, con respecto a eso están hablando. Siempre que se diga, o habrán escuchado alguna vez, quiero garantías, están hablando, quiero que cuiden de mí, de mis derechos específicos. Listo, vamos a leer ahora el artículo 110 como ejemplo y al mismo tiempo como aclaración de lo que son las garantías. En el artículo 110, los que tienen la Constitución pueden ir anotando estos 3 primeros parágrafos. El primero dice, las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencias de las autoridades bolivianas. Ya, entonces les explico, los que tienen la Constitución es más sencillito, lo están leyendo ahí. En el 110 les vuelvo a repetir. Dice, todas las personas que vulneren derechos. ¿Qué significa esto? Los que les quiten derechos a otras personas. En otras palabras, los que violen derechos de otras personas, lo que la Constitución dice es que van a quedar frente a la autoridad judicial. Si una persona X ha cometido un delito, en otras palabras, esa persona va a tener que estar frente a la autoridad judicial. Eso se llama garantías. Aquí en el artículo 100 lo que está diciendo es, ojo bolivianos, si alguien de ustedes trata de cometer algo, pues van a tener que enfrentarse a la autoridad judicial. Eso significa garantías, como hemos dicho, es la defensa de los derechos. En el mismo artículo 110, parágrafo segundo, ¿qué dice? La vulneración de los derechos constitucionales hace responsable a sus autores intelectuales y materiales. Incluso cuida todavía mucho más a las personas. Dice, imagínense esto, un ejemplito les doy. Imaginariamente, una persona planea el robo de un banco y él no va a ir a robar directamente, va a contratar a un grupo de personas. Las contrata.
cometen el robo. ¿Quiénes son culpables? Dice, no solamente las personas que han cometido el robo, sino incluso la persona que ha planificado el robo. Entonces, fíjense, es otro ejemplo de garantías. Está diciendo nuevamente que hay que cuidar los derechos de las personas. Si alguien comete un delito, sea de forma presencial, si quieren ustedes, o simplemente de haber planificado el robo, ambos son culpables. Y el tercero, muchas veces les digo a los jóvenes esto, los que están postulando a las Fuerzas Armadas y Policía, les compete mucho el tercero. Habla un poquito tal vez de su área. Dice, los atentados contra la seguridad personal, aquí les aclaro un poquito. ¿A qué se refiere con seguridad personal? En la anterior clase hemos visto, hay un derecho que se llama derecho a la integridad. ¿Qué significa? Cuidado de la persona, hemos dicho. De forma física, psicológica, sexual. Toda la persona se le cuida. Aquí, ¿qué dice? Vamos a volver a releer. Los atentados contra la seguridad personal, contra su integridad, está diciendo, hacen responsables a sus autores inmediatos, sin que pueda servirles de excusa el haberlos cometido por orden superior. Y eso van a tener mucho en cuenta, compañeros. Al final dice, aunque se haya desarrollado por orden superior, no hay excusa. Ejemplo, para que me entiendan mucho mejor. Imagínense que están en su último año. Y en su último año, pues el comandante les va a dar una orden, les va a decir, quiero que les sancionen a los nuevitos que han ingresado recién. Entonces ustedes, no toditos, hay algunos que tal vez por hacerse los más valientes o los más duros, les van a tratar de sancionar muy fuertemente a los jóvenes nuevitos. Entonces, ¿a qué se está refiriendo esto? Que en algún momento, posiblemente van a tener que, lamentablemente, incluso lastimarle, por orden superior, supuestamente. Entonces, eso no se debería hacer. Eso está diciendo la Constitución. Hay que cuidarse si cometen algo en contra de la persona. Como se utiliza el término, se puede jaripear, se puede sancionar de forma, hasta un nivel, ¿no? Con control, si quieren. Pero excederse más allá, eso hay que tener cuidado, porque aquí la Constitución dice, sin que pueda servirles de excusa el haberlos cometido por orden superior. Nadie puede alegar diciendo, es que mi superior, mi comandante me ha ordenado. El culpable es una persona, la que ha estado dando las órdenes de sanción. Entonces, eso siempre se van a cuidar. Como siempre les digo a los jóvenes acá, no se van a hacer a los muy duros, sino que sancionen, pero de una forma elegante. ¿A qué me refiero? En algún momento en el cuartel, un teniente nos decía de posición de arrodillado. Esa era su sanción. Y los que han estado en el cuartel premilitar ya saben a qué me refiero. Posición de arrodillado, no aguanta la rodilla. Y no te está lastimando, ni te está haciendo más ejercicios, ni te estás desmayando. Simplemente te han puesto de posición de arrodillado y la rodilla duele. Entonces, hay formas elegantes de poder hacer sanciones que pueden ser normales en un cuartel, entonces eso hay que tener mucho en cuenta. Ahora vamos a ir a otro artículo, el artículo 116. Un tema más acerca de las garantías, un ejemplo más acerca de las garantías. El 116 dice lo siguiente, se garantiza la presunción de inocencia. Fíjense este detalle bien interesante. Se garantiza la presunción de inocencia. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso las personas, entre comillas, delincuentes, están cuidadas por leyes bolivianas. Acuérdense una frase muy famosa que se dice, ¿no? Es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, a eso está yendo este artículo 116. Se garantiza que todos son inocentes. Pero si ha cometido un delito, se lo prueba en un proceso judicial y recién se lo puede meter a la cárcel, siempre y cuando haya pruebas. Pero mientras no haya pruebas, no se le puede utilizar la fuerza contra esa persona. ¿A qué me refiero? El caso del trabajo de los policías. Van a tener que lidiar en algún momento con robos,
con personas que van a hurtar, que van a desarrollar violencia. Lo que pueden hacer es reducir a la persona, está muy bien, y llevarlos a las dependencias, ya sea de la FELCC o de la FELCB o a donde sea necesario. Pero no pueden hacer más de ello. No pueden utilizar la fuerza para tratar de utilizar la justicia por su propia mano. Siempre les comento, el año 2020 se ha desarrollado un caso en el Departamento de La Paz. Deben recordar ustedes, habrán visto en Facebook, un militar golpeando a un presunto ladrón. Entonces yo sé que siempre les comento a los chicos y les digo, ¿cuántos han dado like? Muchos han dado like a esa imagen. Pero ¿cuál es el detalle? Se ha excedido el militar. Lo legal era reducirlo, estaba muy bien hasta ahí, llevarlo a la institución de la FELCC y listo. Ese es el trámite que se tiene que hacer. Ahí la policía del interior va a tener que ver si va a haber una denuncia de la señora, no va a haber denuncia. Si no hay denuncia va a tener que estar 8 horas ahí, luego lo van a sacar. Es lo más normal, eso dicen las leyes. Pero cuando ha empezado a golpear al presunto ladrón, aunque lo haya visto con sus ojos, es un presunto ladrón, se tiene que probar completamente con más testigos, entonces lo empezó a golpear y eso estaba mal. Entonces, fíjense, las garantías incluso cuidan a las personas que están en casos de delincuencia incluso. Hasta ese punto van el tema de las garantías. Listo, vamos al último punto, que es 8:45. Vamos al tema de nacionalidad y ciudadanía para ir cerrando la primera parte de la Constitución el día de hoy. Para mañana van a estar atentos a la segunda parte, muchos ya. Ahí vamos a ver cómo funciona el Estado boliviano. No se van a olvidar, órgano legislativo, ejecutivo, judicial, todo eso vamos a ver el día de mañana. Ahora sí, vamos con este subtítulo, nacionalidad y ciudadanía. Son 2 temas entonces. El primer tema es el de la nacionalidad, artículo 141. Los que no tienen constitución, ahí está también el texto, el artículo que vamos a analizarlo también un poquito. Vamos a leerlo con calmita. ¿Qué dice? Y van a ir tomando nota. La nacionalidad boliviana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Hasta ahí vamos a hacer un alto. Vayan tomando nota. Dice la nacionalidad boliviana. ¿Cómo podemos ser bolivianos? Hay 2 formatos, dice, para ser bolivianos. Uno va a ser por nacimiento. Yo sé que toditos ustedes que están postulando a las Fuerzas Armadas y a la policía son bolivianos de nacimiento. Así incluso exige las convocatorias. De nacimiento tienen que ser. Pero hay otro formato, dice, para ser bolivianos, por naturalización. Ahora, ¿qué es la naturalización? Eso es lo que hay que aclarar. En este caso de la naturalización, son extranjeros que quieren ser bolivianos, pero en papeles. Eso lo vamos a ver en el artículo 142. Búsquense el artículo 142, los que están ahí con su constitución, y se los voy leyendo a los que no lo tienen. Dice, podrán adquirir la nacionalidad boliviana por naturalización las extranjeras y extranjeros en situación legal, ojo, tiene que ser legal, con más de 3 años de residencia ininterrumpida en el país, bajo supervisión del Estado, que manifiesten expresamente su voluntad de obtener la nacionalidad boliviana y cumplan con los requisitos establecidos en la ley. Entonces vamos a anotar algunos detallitos de ahí. Anótense, ¿cuánto tiempo tienen que estar aquí en Bolivia? Dice, ¿cuánto tiempo tienen que residir? Les pueden preguntar, algunos compañeros me han dicho, ¿cuánto tiempo, profe? Han estado un poquito con ansias de saber eso. El artículo dice más de 3 años, anótense así. No dice solamente 3, no dice 4, dice más de 3 años. ¿Qué significa esto? Que tú estás, por decir, eres un paraguayo, estás aquí en Bolivia 3 años y un día y ya has cumplido la ley. No es necesario que estés 4 o 5 años. En algún caso, algunos compañeros me han dicho, sí, 5 años, 10. No, la Constitución dice más de 3 años. Ahora, ¿qué dice? De forma ininterrumpida, es decir, en esos más de 3 años tienes que estar aquí en Bolivia. Es decir, tu residencia, tu casa tiene que estar aquí en Bolivia
y va a estar supervisada por el Estado boliviano. La Cancillería se va a hacer cargo de eso. Ellos tienen que ver si tú verdaderamente estás viviendo en un departamento X, en una ciudad X. ¿Puedes salir del país? Sí se puede salir, pero como siempre, por supervisión del Estado, sí se puede salir al exterior. Alguna compañera me dijo en algún momento, sí, profe, mi hermana tiene que salir a la Argentina para hacer sus trámites, y sí se puede salir, y Cancillería le va a dar ese respaldo. Listo. Otro detallito. Seguimos en la naturalización. Sigue ahí. En el mismo artículo 142, en el parágrafo segundo dice, fíjense, el tiempo de residencia se reducirá a 2 años en el caso de extranjeras y extranjeros que se encuentren en una de las situaciones siguientes. Y ahí hay numerales, 1, 2, 3. Se los voy a resumir los 3 puntos. Pero ahí, ¿qué dice en el segundo punto? No solamente podemos esperar, dice, los que sean extranjeros, no tienen que esperar más de 3 años. ¿Qué dice? 2 añitos se puede reducir. Anótense entonces. Se reduce a 2 años, 2 puntos seguidos, y vamos a mencionar en qué casos se reduce 2 años. Eso lo van a encontrar en el numeral. Fíjense, en los numerales está anotado. Dice que tengan cónyuge boliviana, boliviano, hijas o hijos bolivianos, padres sustitutos. ¿Qué quiere decir? Más sencillito vamos a anotar. Número 1, coloquen ustedes, que sea parte de una familia boliviana. Que sea parte de una familia boliviana. Entonces, si un extranjero es parte de una familia boliviana, directamente, si él quiere ser naturalizado boliviano, se reduce a 2 añitos de estadía aquí en Bolivia y listo. Ya se volvió boliviano en papeles. Esa es la primera forma. La segunda, ¿qué dice? Que presten el servicio militar en Bolivia a la edad requerida y de acuerdo con la ley. Si muchos no sabían, y los que están postulando a las Fuerzas Armadas más que todo, el servicio militar se lo puede prestar aquí en Bolivia de cualquier nacionalidad, sean coreanos, sean norteamericanos, canadienses, brasileños, chilenos incluso, peruanos, etcétera, pueden simplemente prestar servicio militar aquí en Bolivia. Entonces, ¿qué dice aquí el requisito? Que una persona, un joven que tenga 17 años, imagínense que es una persona de Ecuador, tiene 17 años, todos sus 17 años ha estado aquí en Bolivia. Justo cuando ha tenido 18 años, entra al cuartel boliviano. Ha estado en el cuartel un año entero. Como ya cumplió 17 y 18 años aquí en Bolivia, puede hacer tranquilamente su trámite de naturalización. 2 añitos nada más. ¿Qué más dice? Número 3. Que por su servicio al país obtengan la nacionalidad boliviana, concedida por la Asamblea Legislativa. En este tercer punto dice, por su servicio al país. Eso quiere decir que tiene que ser algo espectacular, por decir así, para Bolivia. Ejemplo, el francés que vino acá a limpiar ríos, si no me equivoco, de Cochabamba, de Oruro, vino a hacer un servicio al país. Sin que sea su propio país, vino a servir aquí. Entonces, la Asamblea Legislativa, diputados, senadores, podían haberle dado una certificación diciendo que ha hecho un trabajo muy loable por Bolivia. Si lo hace, simplemente puede esperar 2 añitos y directamente saca su naturalización. Entonces, es servicio al país de un extranjero hacia Bolivia. Ese es el tiempo entonces en el cual se reduce. No se van a olvidar, más de 3 años para los extranjeros, pero en situaciones de familia, de servicio militar o de servicio al país, se reduce a 2. Sigamos leyendo el artículo 141. ¿Qué dice? Son bolivianas y bolivianos, ahora vamos con la pantallita, son bolivianas y bolivianos por nacimiento las personas nacidas en el territorio boliviano, con excepción, dice, ojo, excepción, menos, dice, hijas e hijos de personal extranjero en misión diplomática. ¿Qué está diciendo acá? Que no se cuenta como bolivianos a las hijas y a los hijos de los diplomáticos que vienen aquí a Bolivia. Ejemplo, para que me entiendan mucho mejor. Digamos que el embajador del Brasil viene aquí a Bolivia. El presidente de Brasil lo ha mandado aquí a Bolivia por 3, 4 años.
El embajador va a venir aquí a Bolivia a vivir, se trae a toda su familia. Y justo su esposa estaba embarazada. Llegan aquí y su esposa da luz acá, en territorio boliviano. Ha nacido en territorio boliviano. ¿Qué dicen las leyes? Ese niño que ha nacido aquí en territorio boliviano no es boliviano, es brasileño. ¿Por qué? Porque su país, su gobierno le ha obligado a venir al embajador de Brasil aquí. No es que él quería por voluntad propia. Como le ha obligado, como estaba en trabajo diplomático, su hijo va a seguir teniendo la nacionalidad de su país. Pero, imagínense esto otro. Imaginariamente, una familia de canadienses vienen aquí a Bolivia, pero están viniendo de vacaciones. Y justo la esposa había estado embarazada y da luz aquí en Bolivia. Ese hijo es contado como boliviano, no como canadiense. ¿Por qué? Porque voluntariamente han venido aquí los de Canadá. No es que su gobierno le ha obligado a venir, ha venido de forma voluntaria. Y toda persona nacida en territorio boliviano es boliviano. Eso está diciendo la ley. Espero que se entienda, está clarito. ¿Qué más dice? Y las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o de padre boliviano, tampoco se les cuenta, fíjense. Las personas nacidas en el extranjero, sabemos que son extranjeros, pero dice acá, aunque su mamá y su papá sean bolivianos, ese niño sigue siendo extranjero. Otro ejemplito, imagínense una familia de tarijeños, se van a la Argentina, nació su hijo allá, ya están viviendo 1 o 2 años, digamos que han sacado certificado de nacimiento de Argentina, vienen aquí a Bolivia y tratan de sacar un certificado de nacimiento de su hijo que ha nacido en la Argentina, aquí en Bolivia, como si fuera boliviano, como si hubiese nacido acá. El notario tendría que decirle, no se puede hacer eso porque el niño ha nacido en la Argentina. Incluso ya hay una certificación que ha nacido en la Argentina. Entonces, aunque el papá y la mamá sean bolivianos, no puede ser boliviano el niño porque ha nacido en el exterior. Listo. Y antes de despedirnos, vamos a anotar el artículo 144. Para ir terminando. Artículo 144. Anótense. Ahí dice, los ciudadanos, ¿a partir de cuántos años somos ciudadanos? Anótense todito, ya deben saber, 18 años de edad. Pero hay 3 cosas importantes que tenemos que saber cuando somos ciudadanos. Ustedes los que tienen 18 o los que están por cumplir 18, tienen todos los derechos, tienen todas las obligaciones, tienen todo lo que dice la Constitución para ustedes. Solo que cuando cumplen 18 tienen 3 cositas que se les adiciona. Anótense, número 1, el voto, es decir, votar. Pueden elegir. Eso es lo primero que se les adiciona a ustedes. Número 2, ser elegibles. ¿Qué significa esto? Que ustedes a partir de los 18 años ya pueden ser candidatos. No para todas las áreas. Candidato para concejal en la ciudad, candidato para asambleísta departamental en el departamento, candidato para asambleísta regional o incluso senador y diputado. Para eso ustedes ya tienen 18 y ya pueden acceder tranquilamente. Y número 3, trabajar en instituciones públicas. Trabajar en instituciones públicas. Ustedes saben que trabajar en instituciones públicas significa alcaldías, gobernaciones, ministerios, viceministerios, YPFB, Entel, Mi Teleférico, etcétera, cualquier institución que sea del Estado. Entonces, cuando uno tiene 17 años, pues no puede firmar un documento, es menor de edad todavía legalmente. Pero cuando uno tiene 18 años de edad, pues tranquilamente ya puede firmar cualquier tipo de contrato. Porque ya es mayor de edad, justamente. Listo, compañeros, con esto habríamos terminado la primera parte de la Constitución Política. Como ya les dije, lo más importante de la Constitución vamos a ir viendo, no todos los artículos, porque si no, nos tardamos un año acá.
Listo, compañeros, el día de mañana entonces nos vemos. No se olviden siempre estar ahí al ladito su constitución para ir repasando. Hasta mañana, compañeros.